Creemos que estos encuentros han servido sobremanera para pensar la situación actual y a nosotros dentro de ella. Cuando fueron gestados, invitamos a quienes actuaron como expositores y expositoras, no imaginamos los caminos por donde nos iban a llevar sus intervenciones. Entre lo previsto, porque conocíamos parte del trabajo que realizan los compañeros y compañeras en los territorios que habitan, y lo que efectivamente sucedió, sentimos, percibimos que salimos ganando en términos de interrogantes. Y aquí agregamos que no solo por las charlas de los y las invitadas, sino por las intervenciones de todos y todas los que participaron, dialogando con ellos cara a cara, o a través de los chats de la plataforma, el cuchicheo que no afloja ni siquiera en tiempos de pandemia, o cuando completaron los formularios que les fuimos enviando, o a través de las conversaciones de WhatsApp sostenidas al finalizar cada encuentro. Entonces, lo que originalmente pensamos para una charla de 2 horas en un día, devino en un entramado de intercambios fructíferos durante 4 encuentros virtuales presenciales, entre comillas, de 3 horas cada uno, y muchas conversaciones posteriores que nos mantuvieron unidos y unidas durante un intenso mes de trabajo en cuarentenado. Lo primero que nos gustaría decir, ahora que nos toca tomar la palabra a nosotros y a nosotras como equipo organizador, es que no estamos hablando aquí de una educación en contexto de pandemia bajo la modalidad virtual a distancia. Como lo expresó Agustín tan claramente, estamos hablando de una educación en un contexto de excepcionalidad que recupera las herramientas de la modalidad a distancia, pero que tiene otros sentidos y algunas prácticas diferenciadas. Quizás en este punto nos resulte útil recuperar también las ideas de María y Cristina. En el primer encuentro nos explicaron por qué no defienden una modalidad de educación intercultural bilingüe. Porque reduce la cuestión de la interculturalidad a los pueblos originarios, rurales además, y al uso del idioma como vehículo para imponer los saberes colonizados. Sin embargo, lejos de negar su existencia, asumen que es importante recuperar cuestiones o herramientas que se han empezado a difundir a propósito de la misma, pero sin perder de vista que el tema central no es la modalidad intercultural bilingüe, sino la educación, así, a secas. Una educación en la que tenga lugar el deseo expresado por Rita cuando dijo que de lo que se trata es de reconocernos como diferentes, pero para estar, ser, hacer juntos y juntas. Qué importante ha sido esta estrategia de la Confederación Mapuche que ha logrado, a cuento de la crítica a los materiales producidos por el Ministerio de Educación de la Nación respecto de la mirada sobre su pueblo, que un ministro tenga que salir a pedir disculpas públicamente y que la comunidad haya encontrado el camino, el hueco para colarse en la demanda de que se recuperen sus trabajos, sus producciones, sus saberes en el campo educativo, al recordarle a la sociedad, en este momento tan particular, que la Ley Nacional de Educación Argentina contempla una modalidad intercultural bilingüe. Dicho de otro modo, reclamaron, entrando por ella y haciendo uso de todo lo que allí se pone en juego, pero para ir al hueso de la cuestión, la escuela en particular y la educación en general. Entonces, para quienes estamos acá, nuestro punto de partida fue ese, la educación en contexto de excepción, en el que el levantamiento de la cuarentena supondrá la continuidad pedagógica. Consecuentemente, nos resistimos a dejar la vida en suspenso, y mucho menos a renunciar a nuestro derecho a la educación. En este contexto de excepción vimos con ejemplos concretos, poniéndoles rostros a la realidad, que la pandemia, la cuarentena y las medidas que fueron tomando los estados nacionales de Argentina y de Brasil, más allá de sus profundas diferencias, no afectan de igual manera a todos y a todas. Los sectores más vulnerables y desprotegidos han recibido el cachetazo más fuerte. Si a las situaciones de pobreza le sumamos las cuestiones etarias, raciales, de género, de capacidades, entre otras, el escenario se vuelve difícil de transitar. También María y Cristina fueron claras en eso. A modo de ejemplo, no está siendo suficiente la ayuda del Estado argentino a los pueblos originarios en términos económicos, ni por supuesto de implementación de políticas de reconocimiento de sus derechos. Y urge que esto se revierta, porque un genocidio silencioso
siguen los territorios en los que, ni siquiera con la cuarentena, se frenaron la tala de bosques ni la contaminación de las aguas. Lo que decía es que ni siquiera en este contexto los pueblos originarios recibieron la ayuda que están demandando y el reconocimiento de sus derechos, y ese genocidio que tanto se ha denunciado en nuestro país todavía sigue vigente. Pero si hacen memoria, también recuerden que pudimos hablar sobre otros ejemplos de diversa índole en estas charlas. La no entrega de bolsones de alimentos a los estudiantes de nivel superior en la provincia de Neuquén, la falta de asignación de cargos a docentes de todos los niveles, razón por la cual hace meses que no cuentan con su sueldo en diferentes provincias argentinas. Aunque la buena noticia es que fruto de la lucha sindical docente, que también describieron Rita y Graciela, hoy este problema está resuelto en nuestra provincia. Los femicidios ejecutados durante la cuarentena contra casi 60 mujeres en Argentina. Hablamos de ese número, pero hoy están llegando a 75. La represión y los abusos sufridos por los pueblos originarios a manos de las fuerzas policiales en nuestro país. La situación de desborde en Brasil y en Ecuador, que obliga a que las estudiantes mujeres tengan que, con la muerte rondando sobre sus espaldas, contener a sus familias, cuidarlas en términos sanitarios, hacer malabares para administrar los recursos económicos disponibles, acompañar el estudio de sus niños y niñas y también ellas mismas estudiar. Estos ejemplos que se fueron mencionando en el devenir de las charlas tranquilamente se podrían reforzar con los aportes de cada una y uno de los presentes, porque aunque no estamos ubicados en el mismo punto de partida, ninguno de nosotros y de nosotras tiene la vida resuelta. Entonces, de entrada, la pandemia, la cuarentena, nos ubica en un escenario desfavorable respecto de otros sujetos y sectores de la sociedad. Y hacia el interior de este grupo, que se fue conformando en el transcurso de las charlas, hay quienes lo padecen más y hay quienes lo padecen menos. No es lo mismo cobrar un salario todos los meses que no cobrarlo. No es lo mismo recibir una ayuda económica que no recibirla. No es lo mismo vivir en Brasil que en Argentina. No es lo mismo ser mujer que no serlo. No es lo mismo pertenecer a un pueblo originario que no pertenecer. No es lo mismo ser estudiante que busca recibirse, que ya tener un título para trabajar. No es lo mismo disponer de recursos tecnológicos e internet que no tenerlos. No es lo mismo vivir en los focos de la enfermedad que vivir en las periferias. No es lo mismo ser joven que ser un adulto mayor. No es lo mismo. Pero desde nuestras diferencias, y porque somos frágiles, necesitamos y buscamos el modo de encontrarnos al decir de Anneliese. Y aquí estamos y estuvimos, no porque la fragilidad sea solo una cualidad nuestra, sino porque reconociéndonos en ella, por todos los condicionantes que nos atraviesan, decidimos este grupo de gente actuar, hacer algo, intervenir sobre la realidad social. En este caso, la intervención se tradujo en la reunión, en el poder escucharnos, aprender sobre educación y escuela en contexto de pandemia. No fuimos nada originales. Muchos y muchas hablaron o están hablando de eso, pero lo importante acá es que en este sitio estamos nosotros y nosotras, algunos integrantes del pueblo nación mapuche, las de Buenos Aires, las de Río Negro, las de Neuquén, las de Brasil, las de Ecuador, las de Santiago del Estero, las de Córdoba, las de Santa Fe, en fin, nosotros y nosotras que nos convocamos y los convocamos desde el sur. Esta red, en la que no faltaron las divergencias, quedó evidenciado, en esta red en la que no faltaron las divergencias, quedó evidenciado lo que expresó Anneliese. Todo el lenguaje es frágil en este momento y necesitamos de la interrupción para poder problematizarlo. Y así lo hicimos, poniendo nuestros cuerpos en escena, indefectiblemente afectados por la situación. A lo largo de los encuentros, como dijo Graciela, pensamos en plural, lo que no significa pensar de manera justapuesta, sino con otros y otras, para otros y otras y para nosotros mismos. Un filósofo checo, Wilhelm Flusser, escribió en el año 1985, es un filósofo que además vivió en Brasil, un texto sobre las posibilidades de creación y libertad en una sociedad cada vez más tecnocéntrica. Si bien en su trabajo, Filosofía de la Caja Negra, dirige su atención sobre todo hacia las imágenes técnicas
que son producidas por medios de aparato de codificación, computadoras, cámaras, sintetizadores, creemos que aporta algunos elementos relevantes sobre los propios aparatos o dispositivos que hoy, si piensan que eso fue escrito en 1985, ya son de uso más generalizado. Los define a estos dispositivos como cajas negras porque mayoritariamente desconocemos parcial o totalmente su funcionamiento. Es decir, a través de ella, pero desconocemos no solo cómo funcionan sus circuitos electrónicos, sino también cómo funcionan el lenguaje matemático y las leyes de la física que van dando vida a los programas que se usan en ella para que ese acto de escritura sea posible de realizar. Por eso Flusser va a decir que todo lo que podamos producir desde esos dispositivos no responde a una visión cándida del mundo, sino que entre aquello que producimos y el funcionamiento de la máquina se interponen ciertos principios científicos definidos a priori, previamente programados por otros y otras, que nos condicionan el modo de ser, de hacer, de producir, porque expresan una visión de mundo. Muy abuelo de pájaro, seguramente lo recuerden, Horacio hizo alguna reflexión sobre esto. Este autor también plantea que quienes trabajamos con estas máquinas somos funcionarios y funcionarias, que operamos solo con sus entradas y sus salidas, y no nos molesta desconocer total o parcialmente su funcionamiento interno. Es decir, no nos molesta dejar que sigan siendo cajas negras, porque en general son dispositivos que se nos presentan de manera amigable para su uso. Les doy otro ejemplo. Si queremos sacar una foto, sabemos cómo colocar la cámara, cómo encenderla y qué botón apretar para obtener cierta imagen. Pero en ese proceso se nos escapa y desconocemos todo lo que sucede para que eso sea posible. ¿Dejamos por eso de operar la cámara o de sacar fotos? Claro que no. En esta instancia, los funcionarios creemos que estamos creando y eligiendo libremente, pero en realidad el dispositivo es el que está marcando la cancha y cierto tipo de resultado. Lo que decía es que Flusser lo que está planteando es que nosotros como funcionarios, al ser dispositivos amigables, nosotros no nos hacemos demasiado problema por desconocer cómo funcionan esos dispositivos, en tanto y en cuanto sepamos cómo operar con sus salidas, con sus entradas y con sus salidas. Y entonces di el ejemplo de una cámara fotográfica. Todos y todas, mayoritariamente, sabemos que tenemos que enfocar, apretar un botón y sale la foto. Entonces, lo que está queriendo mostrar Flusser es que ni siquiera cuando creemos que estamos haciendo eso, estamos siendo creativos y originales. Precisamente porque es como está configurada la cámara, es que obtenemos determinado tipo de fotos. Entonces, lo que él va a decir, y esa es la idea que retomo, que entiendo que es ahí donde intervino Nati diciendo que no se escuchaba, que estas ideas le sirven a Flusser para decir que no hay muchas posibilidades de actuar por fuera de las cajas negras, porque los funcionarios no hacemos más que cumplir con ciertas posibilidades que ya están previstas por otros en sus programas, sea que usemos una cámara, un sintetizador, una computadora y actualmente un celular. Entonces, y como él piensa sobre la relación entre los artistas y los dispositivos tecnológicos, va a decir que si realmente uno pretende hacer algo creativo y definido libremente, lo que tiene que hacer es rebelarse sobre lo que considera una automatización estúpida que robotiza la conciencia y la sensibilidad. Y eso solo se logra si se blanquean las cajas negras. Entonces pareciera ser imposible que eso alguna vez fuera a suceder. Acá hago un paréntesis porque la metáfora es poco feliz, pero es una metáfora que originalmente usó este filósofo y creo que ayuda a entender cuál es su planteo. Entonces la pregunta es, si usamos estos dispositivos, ¿estamos condenados a ser funcionarios sin creatividad y sin libertad para producir?
Encima, estos dispositivos nos trazan algunos límites. Otros autores, a partir de este planteo de Flusser, van a decir que hay muchos ejemplos de artistas que han sido lo suficientemente astutos para traer, por ejemplo, las computadoras a sus dominios, es decir, al dominio del arte, en lugar de intentar de hacer algo de reposicionarse en el dominio poco conocido de la informática. Es decir, no se metieron con la computadora a descular el lenguaje matemático, disculpen la expresión, los algoritmos o los mecanismos internos de los aparatos. Se metieron con las computadoras en el terreno del arte y la interpelaron desde allí, desde un lenguaje plástico, por ejemplo. Y entonces lograron que al ser llevados a nuevos contextos, estos dispositivos se mezclaran con otros dispositivos más familiares al realizador, logrando efectivamente productos que el dispositivo no tenía preprogramados. Con esto quisieron mostrar que incluso en las máquinas hay potencialidades adormecidas o desconocidas que un artista inquieto acabará descubriendo o inventando, ampliando así el universo de posibilidades conocidas de un determinado medio. Esto cobra más sentido cuando se entiende que estos autores no plantean que solo tendrán posibilidad de moverse en esferas de creatividad y de libertad aquellos que tienen ciertas competencias científicas, por ejemplo los ingenieros, los programadores, los matemáticos, sino aquellos que sin ser especialistas disponen de cierta experticia y anarquismo para engañar a la máquina, obligándola a funcionar fuera de cualquier posibilidad de control competente. Un amigo artista y odontólogo, para darles un ejemplo de lo que veníamos hablando, estas son imágenes de un amigo artista y odontólogo, es decir, no es ingeniero, no es programador, no es matemático, que intervino una máquina de hacer fax. No sé si las más jóvenes conocen ese tipo de máquinas. Para luego llevar las imágenes que se obtenían desde el fax a un lienzo. Es decir, puso en diálogo el lenguaje plástico y un dispositivo tecnológico. Para contarles cómo él produjo estas imágenes, él puso a funcionar el fax, plasmó ciertas imágenes para que salieran de ese fax, imágenes esperables, pero en el momento en que estaban saliendo las imágenes del fax, tironeó de los papeles y eso dio origen a una imagen nueva, diferente a la que iba a generar el dispositivo, y por lo tanto el resultado fue absolutamente inesperado. Al final, después de intervenir en el dispositivo, llevó esas imágenes a un lienzo y las pintó con óleo. El error que uno podría ver en estas imágenes, y que se podía anticipar al tironear las hojas, pero no prever cómo efectivamente quedarían en cada caso, acá no fue algo que él decidió descartar, porque haya sido el resultado dócil, no haya sido el resultado dócil provisto por el fax. El error acá fue un factor productivo, creativo, original, que dio lugar a un suceso novedoso surgido de la interpelación al funcionamiento normal de la máquina. ¿Por qué planteamos todo esto? Porque queremos que pensemos que la escuela también es un dispositivo. No es un dispositivo tecnológico, pero es un dispositivo al fin. Como tal, tiene reglas de funcionamiento interno, pensadas, programadas por otros, que a los docentes nos deja muy poco margen de libertad o de creatividad porque las escuelas fueron diseñadas para reproducir el orden social, para sostener el modo de producción capitalista. Por eso la escuela está como está, y es excluyente, racista, monocultural, heteropatriarcal, entre otras bondades, entre comillas. Si querés, sacala la imagen ya, Agus, gracias. En ella los docentes somos también funcionarios, funcionarias, funcionarios del Estado. Para muchos y muchas sigue siendo una caja negra, pero otros y otras, como especialistas en estas cuestiones, fueron aprendiendo a entender su funcionamiento interno y a desmarcarse del fin para el que estuvo pensada.
A partir de ahí empezaron a alterar el orden, a generar prácticas alternativas, emancipadoras, como dijo Horacio. Pero lo cierto es que no lo hacemos todos y todas, y que muchos y muchas, más de lo deseable, dejan que el dispositivo haga sobre ellos su trabajo. Entonces, si prestamos atención, en esta situación de pandemia, de cuarentena, los educadores y las educadoras tenemos que jugar con dos dispositivos: la escuela en sí y los dispositivos tecnológicos que nos permitirán sostener el encuentro educativo. De uno sabemos más que de los otros. Y este saber acerca de la escuela es precisamente el que nos permite, si nos animamos, a llevar los aparatos tecnológicos a nuestro dominio, a nuestro campo, para, como dijo Andrea en su intervención la vez pasada, pensar algo novedoso, creativo, que permita darle nuevos sentidos al vínculo pedagógico desde la tecnología para hacer pie en el campo educativo. ¿Qué práctica generamos entonces los educadores y educadoras? ¿Hicimos algo novedoso o solo fue más de lo mismo? ¿Hicimos lo que nos marcaba la tecnología, Internet y todos los dispositivos que tuvimos a mano? ¿Tomamos las píldoras que nombró Horacio, que nos daban las empresas tecnoeducativas? ¿Seguimos reproduciendo el orden social, que es para lo que la escuela está programada y enseñando? Por ejemplo, indicando que en ella los pueblos originarios vivieron en el campo y que ya no existen más, o intentamos ambientalizar el currículum, como dijo Graciela, o interculturalizarlo, como reflexionó Alejandro. ¿Qué hicimos? ¿Fuimos por los bordes? ¿Derrapamos o logramos hacer algo alternativo trasladando los dispositivos tecnológicos a nuestros territorios? ¿O fueron los aparatos los que digitaron nuestras prácticas? ¿Nos digitaron en todo, en algo, en nada? Y si hicimos algo, ¿cómo lo hicimos y para qué? Si pudiéramos transformar en imágenes, en escenas y en texto aquello que fuimos y que vamos produciendo en la escuela dentro del contexto de pandemia, ¿qué tendrían esas imágenes, esas escenas, esos textos educativos? ¿Qué lugar habría para el error creativo, como el ejemplo del artista que acabamos de compartir, que se quiere desmarcar de ambos tipos de dispositivos, ya pensando en el campo educativo, emergiendo desde ellos, gracias a ellos o a pesar de ellos? Lo que se hizo, ¿se limitó el espacio imaginario de un aula o la escuela se abrió a otros escenarios? ¿A cuáles? ¿Para qué nos sirvieron allí los dispositivos tecnológicos si es que nos sirvieron para algo? ¿Sirvieron para convocar, para buscar, para celebrar, para mostrarse, para posar, para escrachar, para denunciar, para resistir, para avisar y darnos una excusa o un pretexto para desobedecer la cuarentena e ir en busca de los niños y de los jóvenes y acercarles las tareas, la comida y la ropa nunca suficiente para que esa misma cuarentena se torne soportable? Y por esto, para poder responder estos y otros interrogantes, es que creemos que vale la pena reunirnos, sentarnos a escribir, recuperar lo realizado como educadores y educadoras y como estudiantes. Dar cuenta de nuestras experiencias, como decía Rita, de aquello que tuvo sentido y de nuestras no experiencias, de aquello que no tuvo sentido. Porque no se trata de contarnos cuentos con finales felices, que seguramente debe haber pocos. Se trata de enriquecer los saberes dentro del campo educativo para sentar precedentes, para que la próxima vez no comencemos desde cero, pero también y por sobre todas las cosas, para repensar la escuela de la presencialidad, cuando podamos volver a habitarla, para que sigamos ampliando nuestros conocimientos acerca del dispositivo escuela, esa caja negra que conocemos y no tanto. Aquí está la clave de la escuela en contexto de excepcionalidad, en que la mirada está puesta en el retorno, en aquello sobre lo que vamos a dar continuidad. Lo interesante de este momento es que desplegamos un trabajo inédito, y en esto de seguir andando, las docentes, funcionarias del Estado, más o menos críticas, hicimos escuela,
trabajamos como pudimos y con lo que pudimos, conjugando el saber y el no saber, o el saber poco en algunos aspectos. Lo que nos preguntamos es, ¿qué cuestiones nos movilizaron para transitar estos caminos? Si la cuarentena, por lo menos en Argentina, nos dejó encerrados a todos los educadores y educadoras al declararse que la educación no es un servicio esencial, ¿qué hizo que abriéramos las escuelas de manera simbólica, convirtiéndonos en una segunda línea de trabajo detrás de la primera línea sanitaria? ¿Qué hizo que de a poco cada docente empezara a trabajar, a comunicarse con sus compañeros y sus compañeras, a acercarse a sus estudiantes, a sentarse frente a dispositivos muy pocos conocidos para abrir no una aplicación, no un programa, sino las puertas de las aulas? Y cuando nos acercamos, ¿qué lugar tuvieron las estudiantes? ¿Fueron depositarias de nuestras acciones o protagonistas de estas prácticas educativas? ¿Los y las escuchamos? ¿Los escuchamos selectivamente o no los escuchamos, como nos dijo Sofi? ¿Qué es lo que nos llevó a movilizarnos de abajo hacia arriba sin esperar la orden para actuar? Ni de gobiernos ni del sindicato. ¿Fue esa marca en el orillo que caracteriza a la docencia argentina, que ante la adversidad responde con una actitud de solidaridad y voluntarismo hacia los otros? ¿O fue nuestro núcleo de buen sentido, potencialmente autónomo y crítico, que se contrapone en sus propias tripas al totalizador sentido común? ¿Qué fue? ¿Qué es? En síntesis, como dijimos al comienzo, estas charlas nos ayudaron a ampliar nuestro abanico de interrogantes. Por eso cerramos con una última pregunta. ¿Vale la pena intentar educar en tiempos de pandemia? Para nosotros, por lo menos para Carla, Agustina, Alejandro y para mí, sí. Porque todavía estamos vivos, porque como plantea Ítalo Calvino, no aceptamos el infierno para volvernos parte de él hasta el punto de no verlo más. Por el contrario, aunque conlleve peligros, mayor atención y aprendizajes continuos, buscamos saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, para hacerlo durar y darle espacio. O más sencillamente, como dijo Graciela, porque afuera llueve, aquí está nevando hoy, y el mundo está por hacerse. Y la educación emancipadora también. Bueno, con eso cerramos esta primera intervención. Bueno, para comenzar esta charla voy a compartir esta presentación que se llama Tecnología Educativa, manotazo de ahogado le puse, ¿no? Manotazo de ahogado es, creo que muchos y muchas de ustedes seguramente ya escucharon esa frase, es un refrán, un dicho popular, y como derecho o como injusticia social. Y tiene que ver un poco con todos los interrogantes que venimos teniendo en esta pandemia con respecto a la escuela, y yo particularmente me voy a enfocar en lo que son las brechas digitales actuales. Mica no quiere saber nada con ir al Zoom ya, podrida está. Apaga la cámara y el micrófono. Todos en la casa escuchamos a la maestra que habla, menos ella. Pasa una mosca y se va con la mosca. Sufrimos hasta que la maestra habilita el recreo. Me da una pena por la señora, hasta compró un pizarrón. Este es otro. Mi mamá está re loca. Sacó de internet una lista con los horarios que tenemos que hacer cosas en la casa escuela. Desde que comenzó la cuarentena hacemos lo mismo. Un embole. Realmente estoy muy harto. La supervisora ahora me pide que haga la fundamentación de cada herramienta que uso para hacer las clases. Recién estoy aprendiendo a hacer un Power, me quiero morir. Y otro, y el último mensajito. Compa, quiero hacer unas cosas para dar clase, pero no sé qué recurso. ¿Me mandás algunos para que vea? Bueno, estos son algunos de los mensajes que recibí en este tiempo, entre muchos otros, y los elegí porque son los mejores para pensar y los peores para que te pasen. Abren interrogantes y categorías para poder analizar sobre todas estas cuestiones que
que están pasando, ¿no? Que nos están pasando. Yo soy profe de tecnología, entonces, y en el INFEDE estoy a cargo, compartiendo, creando, transitando el espacio de nuevas tecnologías en la educación, y seguramente si esto fuera una clase presencial, yo comenzaría preguntando, charlando con ustedes sobre qué es la tecnología, ¿no? Esta gran tecnología que venimos hablando todo este tiempo. Y sobre todo, ¿por qué estamos hablando de tecnología en los espacios educativos? Y más que nunca, hay muchos interrogantes que comenzaron hace tiempo y que toman vigencia y se vuelven parte de un rol activo dentro de las miradas y las construcciones, los interrogantes, que están movilizando a todas las comunidades educativas. No solamente nos está pasando a nosotros en el IFEDE, sino, diría, mundialmente, ¿no? Y les cuento que por lo general cuando yo hago esta pregunta, muchas personas tiran palabra como por ejemplo celular, computadora, fábrica. Y en ese instante la mayoría recurre a buscar en el lugar donde la información, que no es lo mismo que conocimiento, se brinda de casi manera inmediata a los buscadores web. Y ahí en esta imagen pueden observar cuál es el significado que nos brinda el diccionario de esa web. Nos dice que la tecnología es un conjunto de conocimientos que tienen que ver con la técnica y con la ciencia. Aquí en este gráfico está ese señor que puede haber hecho mucho y puede haber hecho poco. Quizás nos metió en un gran problema. Ese señor es el señor Aquiles Gay, fue un educador que falleció en el 2014, educador cordobés, que de algunas maneras tomó la rienda de lo que es la tecnología dentro de las escuelas en Argentina, y se volvió un referente a nivel país y en América del Sur. Y ahí en ese gráfico se puede definir de mejor manera qué es la tecnología, ¿no? Y Aquiles Gay, primero quiero decir que no hay ni una única verdad con respecto a la conceptualización de la tecnología, porque es muy subjetivo, tiene que ver mucho con el análisis del propio contexto. Pero Aquiles define a la tecnología, hace una definición muy completa con respecto a la mirada, y dice que es una actividad humana centrada en el saber hacer, ¿no? A modo de resolver las necesidades que tenemos como sociedad, pero obviamente que este señor la hace desde una visión instrumental, muy desde la educación técnica, ¿no? Si ven el gráfico, ahí es donde pueden ver cómo se articula conocimientos, procedimientos, necesidades. Aquí ya nos ubicamos en esta pandemia, 20 de marzo, donde la escuela pública, que ya venía de 4 años de un ajuste nefasto macrista, comienza a resistir de otras formas que quizás no había pensado antes. Y comenzamos a pensar en las posibilidades de seguir con una escuela en funcionamiento, con un proyecto de educación que resiste, y entre esos salen esas píldoras que nos comentaba el compañero Horacio, los acompañamientos que nos contaba Nelis, la resistencia pedagógica del pueblo mapuche, como nos contaron María y Cristina, la lucha de los educadores, que no solo tiene que ver con el docente del contenido, ¿no? Sino también de la vida, como un agente de cambio social, repartiendo comida, como hacía mención Agustín. Quizás acá es como muy repetitivo lo que estoy diciendo, porque Andrea ya hizo un reconto de más o menos, pero también tiene que ver las diferentes miradas, ¿no? Y la importancia de la articulación con temas que nos preocupan y nos ocupan, como habló Graciela, y sobre todo dejar un registro de documentación para luego poder fortalecer de alguna forma y analizar esas nuevas prácticas, como nos dijo Rita. Y bueno, acá recién Andrea también contó mucho sobre la lucha docente, que aquí pasó por innumerables consignas, ¿no? Incluso hasta poniéndole el cuerpo de algunos compañeros para ayunando, y bueno, muchos especialistas que nos contaron sobre cómo tenía que ser la educación en línea, mediada por tecnología. Surge una organización, y aquí es donde a mí me interesa hacer un poquito este análisis, porque nosotros tuvimos la suerte, ¿sí?, de que nuestros compañeros Agustina y Alejandro fueran nuestros arquitectos educativos en la red. Ellos, si bien tenemos plataformas educativas, ellos se tomaron el trabajo de una manera gratuita y voluntaria de generar
ese espacio para que el instituto funcionara en la web, o sea, para que el instituto habite la red de alguna manera. Pero, ¿qué sucedió? ¿No? Porque en realidad eso no garantiza que el instituto habite la red y funcione como lo venía haciendo en la manera presencial. Bien, acá estoy. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esa puesta en marcha de ese instituto? Aún no sabemos, porque de alguna manera esas acciones que buscan garantizar derechos tienen que ver y tienen que tener un respaldo de políticas públicas, y esas diferencias comienzan a ser cada vez más grandes, porque se acrecienta una brecha que ya no solo es digital, sino que hay una cultura tecnocrática que se instala en la cotidianeidad, como por ejemplo en ese mensaje que yo leí al comienzo donde decía, Mica no quiere saber nada con ir al Zoom. Hoy ese Zoom, que es una herramienta tecnológica que precisamente no estaba pensada para llevarla a la escuela, sino a las empresas, se traduce en sinónimo de escuela, y lo peligroso es que se instala en el vocabulario social. Entonces, ¿cómo luchamos desde nuestra revolución docente en la búsqueda de reivindicar el rol socializador, justiciero que tiene la escuela? Algo que sucedió y que sucede fue agrandar esa brecha que existía antes, pero desde nuevas concepciones, que tienen que ver mucho con el contexto, con la necesidad, con el derecho para algunos y para algunas, y con la injusticia para otros. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas concepciones? La brecha digital, seguramente ustedes ya en este tiempo, es un concepto viejo, ya lo conocen en un tiempo sin pandemia, era una diferencia que existía entre las personas que podían o no acceder básicamente a Internet. Era desde lo generacional y desde la conectividad. Esto ahora se traduce en muchísimas problemáticas, porque ya la diferencia no solo tiene que ver con el acceso a la web, sino también con otras cosas que de algún modo convergen en esa definición, que hoy están potenciadas y comienzan a incluir otros aspectos, pero son tecnoculturales, y como por ejemplo la alfabetización digital, el conocimiento, la actualización pedagógica tecnológica, las políticas públicas, las posibilidades de acceso a las herramientas, la conectividad, y sobre todo la gratuidad de esas herramientas. La brecha, y bueno, y acá en realidad la brecha se extiende un poco más, porque también comienza a ser una brecha de género. A nosotros en el instituto nos pasó que muchas de nuestras estudiantes dejaron de participar de los trayectos, y eso tiene que ver porque no solo se tienen que ocupar de sus trayectos, sino también de sus hijes, ¿sí? Bueno, yo ya les conté porque le puse manotazo de ahogado, porque fue como la primer respuesta que tuvimos, como la educación virtual, ¿no? Empezar a pensar la escuela de la única manera que sea en línea, mediada por tecnología. Bueno, fue la primer posibilidad que tuvimos. No todos pudieron acceder a eso, pero y es también donde hablamos de las resistencias y las potencialidades docentes en las comunidades educativas. Es una trilogía, digamos, que componen todos los análisis, los debates que se vienen dando, que pareciera que buscamos, dentro de lo ideal, ¿no? Sería muy entre comillas, que funcionen en clave de polifonía. Tecnología, Estado y pedagogía, sería como la idealización de la educación en hoy, ¿no? Y vuelvo a esto del derecho o la justicia social, que de alguna manera son las dos caras de la moneda que tiene esta problemática, porque para alguien será acceder y para otros será quedar afuera. En la provincia de Neuquén, el Consejo de Educación resolvió que los CIFED sigan en marcha desde una resolución, que seguramente la mayoría de acá ya la conoce, que es la 231, que incluso no tiene aval sindical docente. Y desde esa resolución, que para algunos fue inconsulta, para otros garantiza derecho, donde docentes de todos los ámbitos institucionales toman decisiones de acompañar o no, de pensar que se puede acreditar o seguir pensando en la escuela desde la virtualidad,
que básicamente, en realidad, resuelve de alguna manera desde lo individual y desde las posibilidades que tiene cada estudiante. Evaluar incluso desde la virtualidad y acreditar espacios en ese sentido produce una inequidad gigante, ¿no? Obviamente que en cuanto a las cuestiones que se pueden analizar desde necesidades como por ejemplo, desde algunas necesidades en realidad, porque hay personas que cuentan con algún privilegio para poder habitar esos espacios. Están también quienes tienen la posibilidad, el conocimiento y el confort. Y cuando hablo de esto, no solo me refiero a los estudiantes que pueden acceder, sino también, acá recuerdo mucho lo que decía el compañero que habló el otro día, Agustín, diciendo, ¿no?, de la incomodidad pedagógica. Y yo no sé si particularmente lo llamaría incomodidad pedagógica, sino también que creo que hay una contracara de eso, ¿no?, del confort pedagógico. Muchas veces estos temas nuevos que nos piden ahora otro tipo de solución, también de alguna manera interpela la formación inicial, pero bueno, son cuestiones de actualización académica. Realmente es como un tema muy subjetivo, ¿no? No lo pondría porque es para debatirlo. Y en esta cuestión es donde habitar estos espacios educativos y digitales es una cuestión de derecho o de injusticia social. ¿Cómo nos paramos en ese margen de esa moneda que decía son las dos caras, siendo docentes desde nuestra propia práctica? Y bueno, a ver, ya como para terminar, aquí yo ya les dije que a mí me encanta el meme, así que comparto con ustedes. Esto, a modo de terminar, son algunos de los memes que están habitando en la red, ¿no? A modo de chiste, pero muy triste, porque refleja toda una problemática que de alguna manera componen o integran esa trilogía que yo recién les decía, esos aspectos para revisar, y donde se producen más brechas, como por ejemplo, acá, ¿quién tiene el contenido para trabajar? Se pensó que los únicos docentes que tenían eran los que manejaban las herramientas, y no es real, porque hay herramientas que utilizamos todos y todas a diario, y se han creado propuestas muy lindas también. Después la gratuidad de las herramientas me hace acordar a nosotros que estamos ahí atentos a que no termine, no se nos acaben los minutos. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestros estudiantes? Acá están cansados, aburridos, y es una cuestión también que tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? Y esta parte es qué está pasando con aquellos y aquellas estudiantes que están fuera de estas propuestas virtuales, porque, como ya contó Andrea, hay una escuela que se abre para otros aspectos. Así que, bueno, yo creo que eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Hola, no sé si se acuerdan de mí, me han escuchado bastante. Yo en realidad tengo más preguntas que cosas para contar, estuvimos charlando un poco con Carla. Tengo una pregunta, ¿qué se imaginan ustedes que es habitar los espacios digitales? Porque así como veíamos con la propuesta que nos hizo Carla, estos memes del profesor Javier intentando llegar a sus estudiantes por telepatía, nos pasa por el cuerpo también, ¿no? Esto de, no sé ustedes cómo ha sido su experiencia de dar clases desde la virtualidad. Estoy 8 horas por día, a veces más, a veces menos, y logro organizarme un poco mejor, sentada en la computadora, y ya estoy harta y me duele el cuello, y ahora intento sostener una actividad física en casa. Entonces, quiero que pensemos todos juntos esta experiencia, que es habitar la virtualidad. Y encontré un videito que les quiero compartir, más allá de lo que dice la película, es qué le pasa a él, a nuestro protagonista.
other side of the screen, it all looks so easy. You'll regret this. Who's that guy? That's Tron. What the hell use that program? Alan. Where did you hear that? That's your name, isn't it? The name of my youth. You are user. And everything you've done has been according to the plan. Official rule. ¿Conocen la película? Quizás algunos la conocen, otros conocen la versión 2. Esta es la versión original de la película Tron, que es del año 1982. Quienes son más jóvenes probablemente conozcan la versión que hizo Disney en el... la metáfora de esta película es que realmente el programador, que es este actor tan conocido, entra a habitar el espacio virtual. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros estamos habitando el espacio virtual como esta persona piensa que es? Bien, entonces yo me quedé pensando en esto, ¿no? Porque todo el tiempo nos han dicho esto de seguimos educando, y como plantean las compañeras, y el Consejo de Educación ha salido a decir que realmente, porque lo dijo la ministra, el 95% de nuestros estudiantes siguen estando en el sistema educativo. Muchos de ustedes son estudiantes, entonces están viendo la parte de si alcanzan o no alcanzan a conectarse, si la conectividad es buena, si es mala, si se me cayó, si puedo descargar, si me da el tiempo para leer el millón de PDFs que me están mandando y los videitos y las películas, y aparte de lo que pasa en casa, que es un montón más de lo que pasaba antes, porque antes no estábamos nunca en casa, ahora estamos todo el tiempo. Eso es una mirada, la del estudiante. Y tenemos la mirada de quienes ejercemos la función docente y vemos que se nos han caído horas que no estamos cobrando, que nuestros estudiantes no responden a nuestros intentos de acercarnos, no hacen la tarea, no contestan los mails. No sabemos si es porque no tienen conectividad o porque no tienen ganas de hacer la tarea, porque son poques quienes te mandan un mail y te dicen, no, profe, todo bien, pero no voy a hacer la tarea. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? ¿Realmente hay un vínculo o un acercamiento? ¿Es la misma la escuela que hemos construido en la virtualidad? ¿Es ese mundo con otros personajes con los que somos capaces de interactuar? Todo el tiempo se está hablando de la brecha digital y no podemos negarla, existe. Tenemos la brecha desde la clase, que tiene que ver con el acceso o no a la conectividad. Yo puedo trabajar porque tengo muy buena conectividad. No es el caso de todos mis compañeros y compañeras, tampoco es el caso de los estudiantes. Entonces, es esto. Mi pregunta es esta, ¿cómo estamos habitando esta digitalidad? Tengo preguntas que me gustaría que intentemos responder todos juntos. La semana anterior, una compañera decía, yo soy mamá, yo trabajo en nivel inicial. Entonces, yo le pregunto a esta compañera, que me gustaría saber si está hoy porque olvidé su nombre, ¿cómo hace ella para trabajar en esta situación? Tiene estas personitas enfrente, tiene estos pequeños sujetes, que estaban acostumbrados al vínculo cercano. A ver, las docentes de nivel inicial tienen la enfermedad laboral que tienen, o que me han contado mis amigas que trabajan en ese nivel, es la cintura, la espalda. Esto de todo el tiempo subir y bajar, alzar niños y niñas. Entonces, después de un par de años de trabajar, ya que la espalda... Entonces, no sé si está la compañera y me puede contestar cómo ella está trabajando, cuáles son sus condiciones laborales hoy con estos niños con los que se tiene que acercar a través de la mediación tecnológica. Lo que contaba Carla hace un rato, niños que dicen otra vez Zoom, no quiero, no me interesa. Todos hemos escuchado esta experiencia con niños que no quieren aparecer en la pantalla. Yo tengo sobrines y tengo hijas de amigas que otra vez Zoom no quieren. Tengo amigas que te dicen si van a cantar, no hacen nada. Entonces me gustaría que podamos construir esto de cómo hacemos para educar a estos sujetos niñes que han nacido con las pantallas, pero para los que
y las que la pantalla es un elemento, un divertimento. Mi sobrina tiene 3 años, se saca fotos, se mira, se ríe todo el tiempo, pero para ella eso no es ir al jardín. Tiene 3 años y desde su subjetividad es capaz de decir, yo hace mucho que no veo a mis amiguitos del jardín, y los ha llamado por videoconferencia, y no es lo mismo. Lo que me pasa a mí con mis estudiantes no me están contestando, más allá de que tengo un mail y me cuentan que más o menos qué están haciendo. Entonces, no sé, me gustaría, si está la compañera, o quienes aquí son madres de niñes en el nivel inicial, me puedan contestar y podamos construir el diálogo desde ese lugar. Pensar en esto, ¿no? Cada nivel tiene su condición, su característica particular. Lo que yo veo en el nivel inicial, que es tan distinto al nivel donde yo trabajo, es esto de ponerle el cuerpo. Yo le pongo mucho la cabeza a mi trabajo, sobre todo ahora que estoy trabajando a distancia, le pongo la voz, un curso con muchos adolescentes es bastante complicada, llego a las 6:30 de la tarde que ya no quiero hablarle a nadie, tampoco quiero escuchar a nadie, me duelen literalmente los oídos, pero no conozco ni el nivel inicial ni el nivel primario como para poder construir ahí. No sé, creo que todos están leyendo el chat, la compañera dice, es difícil, el adulto es mediador, el que lleva las actividades, el filtro de cuáles sí o cuáles no. Capaz que Rosalía, si podés contarles a los compañeros lo que estás diciendo en el chat y contar si tu experiencia es como docente o como mamá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mi experiencia es como docente, soy profesora de nivel inicial y sí, es muy difícil, me estoy alejando porque estoy en mi casa y obvio, tengo niños pequeños también y viene el ruido. ¿Y me escuchan? Sí, perfecto, compañera. Ah, bueno, sí, y era esto que le comentaba, que está pasando en todos los niveles, la poca respuesta, la poca devolución, es muy triste. Nosotros, viste, que ponemos el cuerpo, ponemos la voz, ponemos las emociones, ponemos distintas cosas que por ahí tratamos de enviar a través de audios, a través de videos, otras estrategias que no sean solamente el cuadernillo que envía Nación o una actividad totalmente guiada en la hoja, ¿viste? Uh-huh. Pero está costando muchísimo la respuesta por parte de las familias por esto mismo, porque privilegian a otros niveles, porque tienen otros niños, porque privilegian el primario, el secundario, y el nivel inicial siempre queda para más adelante. Entonces se está complicando bastante. Buenísimo, gracias, compañera. Tengo la misma pregunta para quienes laburan en el nivel primario, para las profesoras del nivel primario. Capaz que acá la compañera tiene hijes en edad escolar. Yo lo que he escuchado de mi sobrine, que tiene 7, que es lo primero que te dice, yo tengo 7, muy grande, los cuadernillos con la tarea, hojas y hojas de cosas para hacer, y la mamá dice, pero cuando iban a la escuela no hacían tanto, entonces, ¿qué está pasando? Entonces también me gustaría saber, porque acá hay un montón de gente que labura en el IFD, de estudiantes del IFD, pero bueno, tenemos acá, habitando este encuentro, esta charla, gente que es o docente del nivel primario o mamá o familia del nivel primario, y entonces, ¿cómo hemos resuelto? Mi pregunta es, ¿cómo hemos resuelto las actividades para estos niños que en algún caso están empezando a transitar la alfabetización? Yo tengo una amiga con una hija en primer grado y dice, no, ya está, que el año que viene no va a ser segundo. Yo quiero que haga primero porque no sabe leer y no sabe escribir. Así resolvió la madre, ¿viste? Y la maestra, vemos qué dice. Acá la compañera Andrea está comentando su experiencia desde el nivel inicial y nos dice que se aprende desde el juego y desde lo corporal. Entonces, podemos a través de las herramientas mediadas de lo digital aprender desde lo corporal. De nuevo, tratemos de construir desde la experiencia que hemos vivido todos. En la primaria, más allá de 1000 hojas de fotocopias o cosas que nos llegan por WhatsApp o que nos mandan al correo, o si alguien construyó una aula virtual, ¿cómo están respondiendo las niñas? Las niñas que
van a la escuela a jugar en el recreo. O sea, también, o sea, convengamos que es una institución, pero yo me acuerdo de mi primaria y estaba buenísimo cuando había mucho hielo porque en el patio nos deslizábamos como en la pista de hielo. Entonces, bueno, a ver, la compañera Yaira quería hablar. Hola, soy Yajaira. Ay, perdón, Yajaira. Yajaira. Es un nombre guajiro. A ver, yo trabajo con grupo de docentes de primaria y realmente yo digo que el vínculo entre los docentes, la escuela y los niños es la tarea y las guías que manda el ministerio. Ese es el vínculo. Frente a cómo aprenden los niños de segundo, de la edad de primaria, al escribir. Nosotros tenemos un grupo, no es todo, no es a nivel de todo el país. Tenemos que la lectura y la escritura no es una destreza, sino es una práctica social. Y en esa medida el niño tiene que hacer esa práctica desde lo cotidiano, no desde la parte lingüística, si escriben lindo, hermoso, sino desde la expresión. Entonces, todo está en función de ese vínculo que generemos con los padres para hablar, que generemos con los padres para expresarse desde lo escrito, desde lo corporal, desde lo oral. Entonces, nos interesa que el niño sea parte de esa práctica, se adueñe desde los pequeñitos de educación inicial, digan, yo sí sé escribir, ¿cómo escriba? Hará rasgos, pero lo importante es la expresión. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a esa contención en relación a que los padres de primeros años dicen, ¿y ahora cómo va a enseñarle a leer y escribir? ¿Cómo va a aprender mi hijo en esta época? Y quieren perder, o sea, les quieren hacer perder las mamás del año. Pero tenemos lindas experiencias, no son grandes, no, porque es todo un proceso de aceptación de los docentes también, de que el escribir no es una destreza, sino una práctica social. Y en esa medida, el niño la utiliza como un medio de comunicación en el hogar. Esa es lo que puedo compartirles. Tengo una pregunta sobre eso. Cuando vos hablas de que se sostenga la práctica en el tiempo, ¿estás hablando de la escritura manuscrita o podemos desde las tecnologías digitales incidir de alguna manera o llevar adelante alguna práctica? ¿Qué te parece? No siempre, no, desde las tecnologías digitales no puedes, porque ellos hacen códigos, ellos hacen expresiones. O sea, esto para un niño, esto, quiero un helado. O sea, unas rayas, pero lo importante es la expresión que da, el expresarse con algo que para él es escribir. Entonces, desde lo digital, un niño de inicial, un niño de primer año, sería para descubrirlo, pero no es así. Es el cómo es el acto de coger y decir esto es. O decir, yo quiero escribirle a mi mamá tal cosa, ¿no? Entonces, la idea es de que ellos se manejen con eso, que haya cosas sencillas, bonitas, de relación, de comunicación con el espacio familiar y use este lenguaje escrito. Buenísimo, gracias compañera. Yo les presentaría unos dibujos, pero por el tiempo, unos escritos de los niños, pero por el tiempo no podría compartir. Capaz que después nos pueden mandar capturas por correo electrónico para que las veamos. Yo creo que ya lo dije, yo tengo experiencia trabajando en el nivel medio y en el superior con estudiantes del ciclo superior de nivel medio y con el ciclo superior, o sea, pibes y pibas de más de 15 años que se supone que ya están alfabetizados, que tienen autonomía, que son capaces de leer el material y hacer la tarea, todo. Yo ya tenía el aula virtual montada incluso en el nivel medio y en el superior. De todas maneras,
me pasa que en las casas hay un dispositivo por familia, entonces los estudiantes te dicen, profe, no alcancé, o profe, mi mamá estaba usando la computadora, o a ver si le puedo pedir permiso a mi hermana que me preste su teléfono, o sea, ahí empiezan a surgir estas negociaciones al interior de la familia para apropiarse de alguna manera del dispositivo, o esto que nos ha pasado en las charlas de estamos todos en el mismo espacio compartiendo, entonces la profesora de tal materia convoca un Zoom a tal hora y es el horario que dispuso la profesora. Si la familia está haciendo tarea de otro nivel, o si el resto de la familia tiene que trabajar y necesita silencio. Yo, por ejemplo, somos poques acá en casa y mi compañero está en la otra punta de la casa y le advertí varias veces, voy a estar con el micrófono abierto, ni se te ocurra aparecerte por el comedor. Y son estas las negociaciones con las que tenemos que construir desde lo laboral, desde nuestras condiciones laborales, porque ya lo habíamos hablado, la paritaria docente dice que nuestro empleador, en este caso el Consejo de Educación, nos tiene que proveer de las herramientas, y como ya hemos visto, el plan Conectar Igualdad fue desguazado, en su momento el plan Conectividad e Igualdad, el plan Conectar Igualdad se inaugura en el año 2007, en el 2008 empiezan a llegar las computadoras, se empiezan a difundir por todos lados, las incorporamos, venían a la escuela en la mochila como si fueran la carpeta, y como docente podías dar una tarea y pedirle al estudiante que trabaje en Word, o que haga un PowerPoint, o que edite un video, que era en el caso de mis materias, o había un montón de otros programas para el resto de las disciplinas, y ahora no tenemos esa garantía. Cuando se dejaron de distribuir las máquinas, cuando Conectar Igualdad se convierte en Aprender Conectados, con otra lógica, con otro sistema de ideas, porque Aprender Conectados se aprueba en el 2015, empieza a funcionar en el 2016 a nivel nacional, proponía que esté el carrito de máquinas en las escuelas. No es más el modelo un estudiante, una computadora, un docente, una computadora. A los docentes no se nos entregaron dispositivos, algunos de ustedes están todavía trabajando con las Conectar Igualdad, que ya pobre no dan abasto. El resto de nosotros tuvimos que poner nuestro propio equipamiento, nuestra conexión a internet, y hoy estamos trabajando en esas condiciones laborales donde desde nuestro aporte personal tenemos nuestros dispositivos en juego. A mí si se me rompe la computadora yo no tengo manera de reemplazarla, y lo mismo le pasa al resto. Entonces, mi pregunta medio pasa por ahí. ¿Cómo podemos construir las condiciones laborales que nos proponen desde el Consejo de Educación cuando no están garantizadas cuestiones mínimas como la conectividad en todos los espacios, que en este momento el espacio físico es nuestro hogar, cuando no está garantizada la estructura virtual? Por ejemplo, por lo menos en la escuela media no tenemos una estructura que estaba organizada. Cuando un domingo a la noche nos dijeron, se suspenden las clases, muy poca gente tenía armada su plataforma educativa. Las escuelas, en general en Neuquén pasó que la plataforma Lazos es la plataforma del Consejo de Educación, y hay muy pocas escuelas públicas que la están utilizando. La mayoría de las escuelas públicas de gestión privada están hace años trabajando en esta plataforma, pero el resto tuvimos que por mail, por Facebook, por WhatsApp, salir a conectarnos con nuestros estudiantes. La primer tarea titánica de la mayoría de los docentes fue recolectar un número de teléfono o un mail de un estudiante, y no sé si ustedes trabajan mucho con adolescentes, pero el mail es algo que, ¿qué es eso? No, profe, ¿para qué? Te doy mi WhatsApp. Era lo primero que me contestaban todos. Diferente fue mi experiencia en el nivel superior, donde sí ya estaba la plataforma armada, era un repositorio, había muy poco uso, y es lo que hemos estado hablando con ustedes, sobre esto de, ya está la estructura armada. Ahora, ¿qué hacemos con esa estructura? Pues un cascarón vacío. No sé, me gustaría escuchar de ustedes que han vivido la experiencia como docentes y como estudiantes, a ver, esta estructura virtual que ya estaba armada, el nivel superior por lo menos, que es la reglamentaria, que es la que corresponde,
¿qué hacemos con eso? Porque tenemos el cascarón, digamos, ¿cómo lo llenamos? Lo que contó la compañera Carla hace un rato es, estaba la plataforma, algunos más o menos sabíamos usarla, o teníamos algún tipo de experiencia, entonces pudimos ir ayudando al resto, contestando WhatsApp, domingo, sábado. Agustina, me mandé una macana, lo primero que me dijeron. Entonces es esto, es hacer el acompañamiento de los colegas que están empezando a transitar las herramientas de la virtualidad, porque seamos honestos, en los profesorados de la mayoría de nosotros, mi formación profesional fue, siempre hablo del audio y el video porque es parte de mi carrera, todo analógico. Yo una computadora la vi cuando empecé a trabajar, en la facultad no había en ese momento. Entonces, bueno, me gustaría escuchar a ustedes, a ver, cómo llenamos esta estructura virtual que estaba vacía en estos 90 días que pasaron. No sé si alguien tiene algo para comentar. Yo creo que la llenamos desde lo que vamos pudiendo hacer en el camino. Hay muchos que estamos aprendiendo lo que es la virtualidad y estamos aprendiendo cómo llevar a cabo las clases de otra manera desde la virtualidad y desde lo real, y vamos aprendiendo y vamos ponchando y trataremos de que esta situación mejore y que nos den mejores condiciones laborales y que realmente podamos llegar al alumnado. Eso es mi pensar. Buenísimo, gracias compañera. ¿Puedo hablar, querida, un poquito? Dale. Buenas tardes. Bueno, esto por ejemplo es una parte de ese momento histórico. ¿Puedo recomendar una yoga en YouTube que está divina, que me hace muy bien? Exactamente, son los dispositivos que contamos para facilitar, que nos permiten, digamos, habitar ese espacio de una forma menos problemática, ¿no? Pero una de las cosas que a mí que yo he estado pensando, inclusive estaba aquí conversando con mi compañero que está escuchando también este encuentro, es sobre el momento. Me parece que, lógicamente, en un análisis o en una conversación como la que estamos teniendo, en que estamos interpelando el presente y el mundo que habitamos, es fundamental entender el tiempo histórico y el momento político que vivimos, ¿no? Y eso me parece que es importante porque yo tengo la sensación, no es nada muy firme, así es apenas una sensación que va tomando cuenta de mí y que yo estoy intentando entender mejor, de que estamos claramente viviendo en este momento la sensación de estar en un pasaje, que ya estábamos, no es un lugar nuevo que habitamos, que se puede decir, la virtualidad, como estabas diciendo, es alguna cosa que ya estaba enunciada y que estaba siendo vivida. Por eso fue que muchos movimientos fueron de rápida organización, a pesar de ser improlijos, vamos a decir así, fueron de rápida organización porque ya estamos en ese mundo, no es un mundo que no existía antes de la pandemia. El problema es que ese lugar de pasaje en el que estamos, ¿y qué es un lugar entonces? Como es un lugar de pasaje, es un lugar profundamente desconocido, profundamente incómodo, profundamente imprevisible, porque al mundo digital se le suma una pandemia que coloca en riesgo nuestras vidas, ¿no? Entonces, todo ese contexto que vivimos nos hace querer, creo que rápidamente, salir de ese pasaje para habitar un lugar más confortable. Y el lugar más confortable que conocemos es el lugar anterior a este, a pesar de que yo creo que es un momento importantísimo para que continuemos interpelando ese lugar anterior. Porque yo, que trabajo, por ejemplo, con chicos con deficiencias, no trabajo directamente hoy, trabajo en la formación de profesores. La escuela presencial que nosotros habitábamos, era una escuela que no daba, que no acogía esos sujetos otros, y que hoy están fuera. Imaginen una persona con autismo, un chico con autismo, o un chico con deficiencias, con un diagnóstico de deficiencias mentales,
para él no está siendo, porque es como que impensable este espacio didáctico, vamos a decir así. Pero, o sea, interpelar ese mundo que parece de repente, como se dice en Brasil, ser saudoso, queremos volver a aquel mundo rápidamente. Y yo primero que creo que no va a ser posible, que realmente hay marcas sociales y cuestiones que no son apenas técnicas, más cuestiones, marcas del tiempo que estamos viviendo que precisarán ser elaboradas socialmente, incorporadas a una nueva forma de funcionamiento social, y que en ese sentido lo que estamos viviendo hoy como alguna cosa emergencial, en algún momento va a ser también incorporado a nuestra experiencia de escuela. Yo creo que eso va a pasar principalmente en el nivel donde yo estoy, que es el nivel superior, la educación superior, ¿no? Eso creo que puede tener una fuerza diferente, y que tendremos que ver cuáles son las luchas que como profesores y estudiantes tendremos que hacer para que este momento emergencial, pandémico, excepcional, no sea apenas un palanque, vamos a decir así, para que se cree una plataforma de educación virtual que los gobiernos neoliberales, por lo menos en Brasil, tanto quieren. Pero lo que más quería decir era que me parece interesante, y por eso desde el inicio la invitación de Andrea y de las chicas me pareció fantástica, es que necesitamos espacios colectivos en donde podamos colocar nuestro desasosiego, nuestra falta de herramientas, nuestros ensayos, nuestros límites, nuestros errores, lo que hacemos 50 veces y no podemos hacer, cuáles son nuestras faltas, y también lo que está siendo hecho. Porque creo que estamos produciendo una escuela que, a pesar de ser en la modalidad virtual, digamos así, ella tiene la fuerza del colectivo. Cualquier actividad que yo haya hecho en estos 3 meses sería imposible si yo no estuviera agenciada, relacionada con otros, resolviendo la vida, con mis alumnas, con mis compañeros, con la Andrea, con ustedes. Nada de eso fue hecho individualmente. Hay una política colectiva muy fuerte. Hay una red. Hay una red que salió al día siguiente, a los ponchazos, con manotazo de ahogado, como dice la Chana. Es verdad, pero es lo que tenemos como hoy para ir construyendo referencias que iremos construyendo. Nos faltan referencias fuertes, tenemos tradiciones, y hallo que esas tradiciones precisan ser preservadas y acogidas y cuidadas. Y necesitamos también producir otras referencias, que necesitamos algún tipo de tranquilidad. Yo entiendo, ese espacio no puede ser un espacio solo de desasosiego, tiene que darnos cierta tranquilidad. Pero necesitamos este tiempo, pensar este tiempo, interpelarnos, preguntarnos, para poder construir eso fuera de una lógica a favor o contra. Porque lo que rápidamente se hace en el presente, en ese presente medio posmoderno, es soy a favor o contra, es mi opinión, cada uno tiene su opinión, es mi opinión contra la tuya, y bueno, cada uno. Esa es la forma de funcionamiento de las redes sociales. No puede ser la nuestra. No, yo creo que no podemos caer en si soy a favor o soy contra. No, es mucho más amplia la discusión que tener una posición a favor o en contra. Por eso que estos 4 encuentros realmente así, es eso, vale la pena hacer ese esfuerzo, inclusive físico. Sí. Inclusive tendremos que construir nuevas referencias para el tiempo que pasamos enfrente a los computadores, para saber si una reunión puede ser de 3 horas o de 1 hora y media,
para en el medio hacer una pausa para que nos estiremos. Todo eso tiene que ser producido colectivamente porque no sabemos operar con eso. Yo tengo compas que se sientan al frente de la computadora a la hora que era el aula, vamos a decir así, a las 9 de la mañana, y dan una clase como si estuvieran en la facu, al frente de la computadora durante 3 horas. Él se canta la columna y ninguno de los alumnos aguanta. Nadie aguanta. Eso es porque el único modelo que hay para él de trabajo pedagógico es ese. No puede, eso es lo que yo creo que también tenemos que interpelar. ¿Cuál es el lugar del cuerpo? ¿Cuál es el lugar de la atención? ¿Cuál es el lugar de la interferencia? Porque recién veía una compa que estaba con los chicos ahí. Sí. Y esa virtualidad acoge los hijos, acoge los compañeros, acoge el mate, acoge... es en la casa que está haciendo escuela, supermercado, iglesia, terapia. Es en ese espacio que tenemos que producir escuela. Entonces creo que es producir nuevos entendimientos. Me parece eso fundamental en este momento para dar una cierta tranquilidad, para no caer en el saudosismo de una escuela que ya era bastante falluta, vamos a decir así. Y eso es importante que sea dicho. Si no, parece que estábamos bárbaros y de repente ahora estamos en la mierda y hay que volver a eso solamente, ¿no? Me parece que es un poquito más complejo. Gracias por preguntar. Bueno, yo, entre las muchas cosas que estuve, gracias Annelies por tu aporte, entre las muchas cosas que estuvimos pensando en estos días, me quedé pensando en qué momento se empezaron a incorporar las tecnologías digitales a nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo no nací con un celular en la mano y hoy mi mamá me dice, yo te escribo porque yo sé que vos me contestás en 2 minutos, porque tenés el celular en la mano. Me dice mi mamá, a veces ni suena y me estás contestando, ¿cómo haces? Y estoy todo el día con el aparatito encima. Y muchos tenemos como esa característica del teléfono siempre está cerca y volvemos, si salimos y nos lo olvidamos, volvemos a entrar a casa. Porque es un elemento que nos comunica con el otro, con la familia, con les amigues y con el trabajo. Yo tengo todos mis accesos directos a todas mis aulas virtuales en este pequeño dispositivo, que otro día podemos hablar, si quieren, largo y tendido sobre la convergencia tecnológica y cómo con un pequeño dispositivo hacemos un montón de cosas, pero yo pensaba en otras revoluciones que ha habido en los sistemas educativos. Por ejemplo, me acuerdo mi madrina, yo siempre hablando desde lo familiar, ¿no? Desde lo que conozco y el diálogo con otros. Mi madrina siempre me decía, wow, la fotocopia, vos estudiás con la fotocopia. Me acuerdo yo cuando iba a la universidad, mi madrina tiene 70 años, ¿no? Iba a la universidad en los 70 y copiábamos con gelatina. Nunca entendí cómo era ese sistema, pero ellos no estudiaban con fotocopias como lo hice yo. Y algunos se acuerdan de eso y nos podrán explicar. Nos podrán explicar cómo funcionó. Yo me acuerdo, yo iba a la escuela y teníamos el libro de texto, yo siendo estudiante de escuela secundaria, y teníamos la fotocopia, horrible, que no se veía, toda marcada y vuelta a escribir. Y ahora, yo siendo docente en el nivel medio, los pibes y las pibas me piden, profe, ¿me das la fotocopia? Yo horrorizada, ¿cómo fotocopia? No, te mando el PDF por Bluetooth, porque así de copada soy, todo PDF. Y el otro día pensaba, ¿no? ¿Cuántos PDFs leí hoy? Ya ni siquiera contamos en la cantidad de hojas, sino cuántos PDFs. Todo pasa medio por la digitalización. Entonces eso, me parece que es importante, como dice la compañera, construir redes y dar una respuesta e intentar ser un poco pacientes en cómo, porque la escuela respondió como pudo, pero respondió a esta crisis. Bueno, ¿cómo construimos? La pregunta que me queda es, ¿cómo construimos de acá para adelante? ¿Cómo va a ser en septiembre, con el aula burbuja que nos propusieron esta semana como la revelación? Vino el ministro y dijo, las aulas burbujas van a ser clases presenciales acompañadas por clases virtuales. Y yo dije, ¿yo cómo hago con eso? Tengo la mitad del curso, la mitad sí, la mitad no, hago la clase virtual, aparte me convierto en youtuber y me transmito en vivo. Entonces, a ver si alguien me puede dar una mano, ayudarme a pensar en alguna posibilidad de aquí a lo que queda del año. Si tienen otras ideas posibles, porque más allá de que esta aula virtual que tenemos ahora, hay un ciclo lectivo que va a continuar de alguna manera, los ponchazos como podamos,
pero no sé, me parece que me gustaría que entre todos construyamos una opción, una posibilidad, cómo vamos a hacer lo que queda del año o el año que viene, cuando sea que volvamos. No sé si alguien tiene alguna buena idea para sugerir. Y bueno, la dejo a la compañera Andrea para que hagamos el cierre, y si alguien más tiene ganas de aportar algo, les escucho. Yo quería decir una cosita. Hola, ¿Puedo? Hola, ¿puedo? No, yo la verdad que he estado pensando en todo este tiempo y con lo que veo que sucede habitualmente, por suerte yo no estoy, ya, menos mal que no estoy en la escuela, porque para mí esto es un aprendizaje totalmente nuevo. Pero a mí me parece que este momento histórico es una oportunidad para que nosotros recuperemos y pensemos en el hecho pedagógico, cuáles son las características del hecho, es decir, más de detenernos en el cómo, pensar en el qué, porque hay una cosa que la virtualidad puede acercar en este momento particular, pero hay una cosa que no posibilita, que es la comunicación, y es una característica esencial de la pedagogía. Entonces, ¿cómo recuperar en este entorno, en toda esta situación, en lo que nos proponemos, les proponemos a los estudiantes como tareas, como cosas, teniendo en cuenta toda esa adversidad que ocurre en las casas, donde por ahí hay un teléfono, no hay conectividad, hay un teléfono para que 4 o 5 lo usen en simultáneo, con distintas, es decir, una cantidad de cosas que esta instancia ha condicionado para que sea de una determinada manera, pero me parece que lo que hay que recuperar es eso, que lo que estamos haciendo es una cosa, digamos, que nos tiene que posibilitar pensar la escuela, recuperar la pedagogía, hacer lo que podemos, pero de la mejor manera posible sin olvidar estas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la tecnología ha sido siempre, desde la gelatina hasta el mimeógrafo, y hasta ha habido toda una serie de cambios que revolucionaron mucho el acceso a la información. Bueno, aprovechar esas cosas, pero sin olvidar que el hecho pedagógico tiene determinadas características que esto no las posibilita. El aprendizaje como hecho colectivo, por ejemplo, la intervención del maestro, del profesor, en la pregunta oportuna, la relación entre los propios estudiantes, eso no se puede hacer. Entonces, digamos, a ver cómo hacemos, cómo le hacemos para que esto salga de la mejor manera posible, ¿no? Esto es lo que a mí se me ocurre, he estado pensando, ¿no? Porque es cierto que la gente está muy preocupada por todas estas cosas que son circunstanciales. Lo esencial está por otro lado, lo hemos dejado de lado, me parece. Eso. Perdón, ¿se escucha, Agus? Sí, perfecto. Yo iba a decir una sola cosita. Hola. ¿Puede ser que esté hablando Noemí? Sí, Noemí Sí. quería hablar. Sí, yo quería, de lo que estaba escuchando, me parecía que no sería conveniente para poder seguir tratando de comprender e interpretar este presente, no superponer dos enfoques. Me parece que uno tiene que ver con el análisis del tiempo de excepcionalidad, y otro es mirar este tiempo de excepcionalidad en la continuidad de lo que es la escuela, que sea el aula, la enseñanza, los proyectos educativos como un proyecto pedagógico político, el contexto. Pero me parece que si nosotros pasamos permanentemente de la condición de excepcionalidad a analizar la escuela como institución, nos confunde en el análisis. Eso quería decir, porque a mí me parece que hay un continuo ir y venir
este, que sale de la excepcionalidad a la escuela de siempre y no nos ayuda a comprender. Bueno, eso nomás. Entiendo que lo que Noemí planteó es algo así de que hay una superposición de análisis, ¿no? Yo estoy teniendo muchísimos problemas de conexión, casi no puedo ni escuchar lo que están planteando. Yo lo que querría retomar es algunas cuestiones vinculadas a lo que dije al principio. Por ahí, cuando uno habla de la idea de excepcionalidad en términos de poder distanciarse de la modalidad de educación a distancia, que tiene sus particularidades, sus especificidades, y que políticamente uno se está ubicando en un sitio diferente, porque en lo que no estamos queriendo hacer en esta situación que se nos impuso es abonar esta idea de educación o esta modalidad de educación a distancia, que uno no la niega que existe, pero no es la que algunos docentes o algunas docentes estamos queriendo sostener en esta situación de excepcionalidad, pero que nos obliga a ir a esa modalidad, a recoger algunos elementos, para ahí sí, y ahí entonces, por ahí no entendí bien, ahí estaría en un planteo diferente al que está haciendo Noemí, porque yo sí creo que todo lo que vaya sucediendo en este contexto es en función de poder seguir repensando, tiene que ser un elemento fundamental para seguir repensando la escuela que habitamos en la presencialidad. Si de algo me tiene que servir esta experiencia, no es solo para acumular lo puntual de la situación, qué cosas nuevas emergieron, como para documentar esto y que si se vuelve a repetir, no empecemos de cero, que es lo que yo trataba de decir al principio, sino para encontrar o echar luz sobre aquellas cuestiones que todavía sobre la escuela nuestra de la modernidad no estamos pudiendo comprender. Y creo que es un camino distinto para entrarle a este dispositivo escolar. Y a mí me parece que eso es lo rico, lo potente, que es una vía inesperada, pero que es una vía al fin para interpelar esos núcleos del dispositivo escolar. Y a muchos y a muchas compañeras eso les está sucediendo precisamente por estar transitando las experiencias en este momento. No sé si soy clara con lo que estoy queriendo decir. Entonces, me parece que... Con eso así estoy de acuerdo, con eso, con lo que vos estás diciendo, estoy de acuerdo. Bien. Yo, con lo bueno, que vos estás diciendo, Andrea, con lo que vos estás diciendo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Perdón, entonces yo por ahí no escuché, no, perdóname, realmente estoy mal con la conexión. Me callo porque estoy interfiriendo por el tema de conectividad, pero por lo que veo en el chat hay gente que está queriendo hablar, entonces por lo que yo estoy mirando en escrito, si les parece bien, hacemos circular la palabra y entiendo que... Hola, buenas tardes a todas y a todos. Sí, a veces te escucho entrecortado, no sé cómo se me escucha a mí. Te estamos escuchando bien. Bien, bueno. Conectando un poco con lo que decía Andrea del vínculo con el arte, me viene también la cuestión esta de la aparición de la cámara fotográfica en sus inicios y el encuentro con otro tipo de arte, ¿no? Donde se hacían retratos y después apareció la cámara fotográfica como la solución para el retrato y muchos artistas empezaron a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Que apareció este aparato y nos va a quitar todo el trabajo. Entonces, también se me viene un poco con lo que estaban diciendo recién a la mente, bueno, y ahora que apareció esto de la tecnología, ¿qué hacemos con las escuelas? ¿Será la desaparición de las escuelas en pos de esta educación virtual? Y yo creo que no es así. ¿Cómo? Profesores robot, ¿se acuerdan de los supersónicos? Tal cual. Entonces se me viene un poco a la cabeza también lo que hablábamos el otro día en el encuentro anterior, esto de que yo lo planteé así, ¿no? Como lo blanco y lo negro. Me parece que un poco
de acuerdo a lo que entendí que dijo Noemí, sí son, me parece, de cierta manera, dos análisis distintos, porque la escuela como la conocíamos antes era una escuela con un formato y con unas características que ahora en la virtualidad no es lo mismo, ni se parece en muchísimos aspectos, en algunos es beneficioso, rico, aprendemos un montón, podemos sacar desde nuestra creatividad un montón de cosas para resolver distintas cuestiones. Por ejemplo, hoy, en mi encuentro con el grupo de estudiantes de primer año del instituto, solamente algunos podían estar en el encuentro virtual. Entonces, ¿de qué manera lo resolvimos? Al mismo tiempo que estábamos conectados por Meet, el grupo de estudiantes tiene un grupo de WhatsApp, entonces recibían los WhatsApp con las preguntas que querían hacernos, pero que no podían, los que no podían conectarse a Meet. Entonces teníamos como un pasaje de preguntas a través de todo el sistema virtual, y después otra compañera grababa y iba a subir la grabación y la iba a pasar por otros medios para que el grupo pudiera compartir la clase que estábamos teniendo en ese momento en vivo. Se me ocurre que tal vez podemos pensarlo así, ¿no? La vuelta a la escuela con esto que pasó ahora. Bueno, ¿qué va a pasar con esa escuela? No lo podemos adivinar ahora. Va a pasar cuando volvamos, nos vamos a encontrar de nuevo, pero de otra manera, con otra mirada, con otras cuestiones que nos atravesaron el cuerpo, la mente, las sensaciones, el espíritu, porque todos hemos vivido de distinta manera, me parece, y con distintas cuestiones, esto que estamos atravesando ahora. Entonces, cuando volvamos, yo la verdad no sé cuál va a ser la respuesta, pero me parece que sí sería importante que tuviéramos en cuenta esto que decía Andrea, ¿no? De tener el registro de lo que hemos vivido este tiempo, tener el registro de lo que hemos hecho cada uno y cada una de nosotras, pero también lo que recibimos de nuestros compañeros y compañeras, que si nos sumamos y nos comunicamos, nos vamos aportando mutuamente un montón de cosas que nos surgen y que se nos ocurren en estas circunstancias. De hecho, por ejemplo, estoy sintiendo con el grupo de compañeros con el que trabajo, compañeras, que tengo más vínculos desde la virtualidad para poder hacer clases conjuntas con otros espacios que cuando estábamos en las clases presenciales. Entonces, bueno, tal vez cuando volvamos tengamos, no sé, distintos medios, por ahí como decís vos, capaz que nos hacemos youtubers y empezamos a hacer transmisiones en vivo, no tengo idea. La verdad no sé cómo lo vamos a solucionar, pero sí sé que en muchos aspectos, muchos docentes somos, y me incluyo en esto, de seguir investigando, buscando, aprendiendo, y bueno, a ver qué se nos ocurre que nos puede resolver para mejor aspectos que podamos ir superando, y que no sea la tecnología lo que nos pase por arriba y nos tironee, sino que nosotros al revés, tironeemos nosotros, como hizo el artista plástico, nuestro compañero, ex compañero Mati, como tironeó de la hoja del fax, que nosotros tironeemos de la tecnología, pero para lo que nosotros queremos lograr, que nos sirva a nuestros propósitos, que sepamos para qué la usamos, en qué sentido, qué beneficios nos aporta. Me parece que por ahí iría mi aporte. Muchas gracias, me encanta estar en estos encuentros, la verdad. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, no había pensado hablar, pero sí, básicamente en síntesis era eso. Nosotras en el otro IFD armamos algunas clases que subimos a la plataforma, y ante la ausencia de participación de los estudiantes y las estudiantes dijimos, bueno, quizá estaba más complicada la consigna, los textos, etc. Así que convocamos a los estudiantes a una clase de consulta, le llamamos, y bueno, decidimos filmarla,
y luego ellas se la replicaron por WhatsApp, que son los medios, digamos, que les resulta más accesible que la plataforma y demás, y cada una lo pudo hacer a sus tiempos. También habíamos avisado con anticipación, por lo tanto las preguntas nos llegaron por distintos medios y las fuimos resolviendo sobre la marcha. Y luego nos comentaban las mismas estudiantes que habían pasado esos videos. A mí me sorprendió, por eso lo contaba, pasaron esos videos a audios, a podcasts, no sé qué hicieron, y bueno, y ahí lo compartieron, y está bueno, digamos, esto que contaba la compañera recién, de poder llegar cuando se puede, como se puede, y me pareció muy interesante, así que quedamos entusiasmadas y digamos, la idea es seguir en esa mecánica. Eso era nada más. Buenísimo, muchas gracias. Yajaira, ¿querías agregar algo más? Gracias, Andrea. Bueno, yo estoy viviendo una situación diferente porque en mi país tenemos dos regiones. Una, que la costa, que ya inició clases recién, y la otra, la sierra y la Amazonía, que terminan en estos días clases y entran en septiembre. Entonces, yo les ponía, ¿qué queremos lograr? Porque hay muchas cosas interfiriendo, y yo siento como la relación entre el estudiante, uso la virtualidad, no la uso. En nuestro país no hay virtualidad, o sea, lo que queremos es que regresen los niños en la ruralidad a una presencialidad, porque no nos permite, están los niños fuera de un sistema educativo. O sea, si bien están matriculados, están inscritos, pero no aparecen. Tenemos profes que tampoco, por problemas de conectividad, viven en el campo, tampoco hay esa posibilidad de ingresar con ellos, comunicarse. Entonces, lo único que hacen, eso les decía, el vínculo de la escuela es la ficha del ministerio que les llega con copia, descontextualizada, ha generado muchos problemas de violencia porque de vínculos negativos entre padres e hijos, porque no entienden, hay papás que no comprenden, no saben leer ese texto para indicarles al hijo. El hijo, los papás se dan cuenta que el hijo ya grande no sabe leer, escribir, ¿qué pasa? Entonces, mejor vamos a trabajar, o sea, ¿para qué estoy gastando el que tú vayas a una escuela si no hay posibilidad? O sea, es una situación más allá de que si uso, o sea, yo estoy oyendo como que usamos la tecnología, me convierto en youtuber. Sí, hay profes que en la misma ciudad pasa eso, que no hay recursos, que hay muchos niños fuera de la escuela. En el mismo Quito, en el mismo Guayaquil, en las ciudades grandes, porque no tienen recursos o porque prefieren darle la posibilidad del hijo que está terminando el colegio o está en cuarto curso, que él atienda eso y no el resto. Entonces, es esa situación social y la desesperanza de las profes de que cómo yo acudo a ellos, cómo hago. De 30 estudiantes tengo solamente 10, y otros que presionan y piensan que el hecho de dejarles las guías es un vínculo. Ya, déjeme la guía, eso dice que yo estoy en la escuela, que el niño está en la escuela. El papá pide eso, el papá pide que se los evalúe, que vean cómo hago para entregarle la tarea que hizo mi hijo, o yo pago para que vaya donde mi sobrina y le indique y lea y a ver qué pasa con la guía, con esa guía pedagógica que es el vínculo con el, entre comillas, aprendizaje. Son situaciones más graves de que si usamos o no la tecnología. No hay. Máximo tienen un básico teléfono que usan con megas y los megas se le van. O no hay ni luz. Entonces, es difícil eso. Yo el lunes tengo una reunión y me da una buena idea, Nati, dice, hagamos preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? ¿Cómo quisieran? ¿Qué iremos una vez al mes? ¿Nos juntaremos? No sabemos.
Y eso es en el campo como en la ciudad. Tenemos baja cobertura, baja matrícula. Sí. Eso, Sí, gracias. Genial. No es ajeno a la realidad que se vive en Argentina también, ¿eh? Nosotros por eso tratamos de mostrar que nuestro escenario no es el ideal, ni las escuelas están habitadas por esos maestros emancipadores que por ahí mencionaba Horacio en alguna de sus intervenciones, donde hacemos todo bien y logramos que la educación sea esa herramienta de emancipación social que pretendemos, ni tampoco en esta coyuntura todos nuestros niños y nuestras niñas o nuestros jóvenes están dentro del sistema. La pregunta que yo me hago es si aún sabiendo eso tenemos que renunciar a educar. Y me parece que lo que ha sucedido, por lo menos en Argentina, por lo menos en nuestro país, es que muchos docentes que no viven en contextos, que viven en contextos como los que vos acabas de describir, de ruralidad, sin conectividad y sin la tecnología, han buscado otras estrategias y han hecho literalmente esto de romper la cuarentena en busca de sostener un vínculo con sus estudiantes. Después habrá que ver qué tipo de vínculo, pero ese primer gesto de encuentro que uno tendría que pensar que está como muy atravesado por esa identidad del trabajo docente que tenemos, de la vocación, del llamado, del servicio y demás, tan cuestionado en algunos aspectos, igual es lo que ha hecho que un sujeto busque a otro, ¿no? Aunque sea para esto, para entregar la cartilla, para entregar la comida, para entregar la ropa, después cuando ya está la posibilidad de empezar en otros términos de aquello que es escuela, bueno, es donde nos suceden estas otras cuestiones. Si realmente estamos enseñando, si enseñamos y si el otro aprende, si realmente aquello que estamos enseñando tiene la potencia de un gesto transformador o no. En fin, lo que quiero decir que esa realidad que describís no es ajena a la nuestra, pero lo que a mí yo lo que no encuentro palabras aún para explicar es por qué aún conociendo esas limitaciones seguimos insistiendo en este gesto. ¿Qué nos lleva como seres humanos a por lo menos intentar decir que estamos sosteniendo un vínculo educativo, ¿no? Y ahí es donde, en ese sentido, digo, para no monopolizar la palabra, me gustaría, porque como hemos hablado muchas docentes, si de las estudiantes que quedaron en el grupo, que yo no las estoy pudiendo visualizar, alguna querría intervenir y hacer una lectura que en la línea de lo que veníamos planteando, con otro cuestionamiento o interpelando lo que se viene diciendo. Paula quería hablar, no sé si es estudiante o docente. Paula Saldías es estudiante. Bueno, ahí la tenés. Sí. Hola, me presento, soy Saldías Paula, estudiante del instituto. Actualmente estoy cursando mi último año de la carrera. Y bueno, la verdad que todo esto nos atraviesa a todos. La situación esta yo creo que va a ser un puntapié para todos, porque tanto docentes como alumnos es todo nuevo el tema de la plataforma, porque una realidad que se vivió mucho es que si bien se usaba la plataforma, pero las personas que podían ingresar a la plataforma lo subían por WhatsApp, entonces era como más fácil. En cambio ahora las clases por plataforma, o que tenés que entregar un trabajo por ahí, te dicen no, no es por mensajería interna, tenés que entrar a tal lugar, qué tal, y es todo nuevo. Yo creo que es un desafío tanto como para los docentes como para los alumnos, y bueno, me encuentro en una situación donde me va a tocar a mí después, estar del otro lado, y me pregunto si yo voy a estar capacitada o qué voy a hacer, ¿no? Es una gran incógnita que yo me pregunto, ¿qué haría yo si a mí me toca dar una clase? ¿Cómo la voy a llevar a cabo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta?
Y bueno, la verdad que todo esto es para estar con las orejas bien paradas, escuchar, estar atentos a todas las anécdotas que están contando, que son sumamente enriquecedoras. Y bueno, las sigo escuchando. La verdad que como estudiante estoy como no sé qué me espera. Buenísimo, Paula, buenísimo. No sé si quedó alguno, no es que obligatoriamente tengan que hablar, pero si quedó algún estudiante que quiera intervenir o hacer algún comentario, estaría buenísimo. Andre, quería solamente agregar una cosita, si entonces si no hay estudiantes que hablen. Es solamente una reflexión, un poco la reflexión en dirección a lo que ya Jaira también colocó y en dirección también a una discusión que estamos llevando en este momento en los espacios colectivos de discusión colectiva y decisión político-académica de nuestra universidad, que es en el próximo semestre iniciar el cronograma académico de la universidad, que en este momento, en la universidad donde yo estoy, la UERJ, está suspendido, vamos a decir así. Este semestre la universidad funcionó con el cronograma suspendido, con actividades, pero no con clases. Ahora, a partir de septiembre, empezaremos con clases. Entonces, toda esta discusión de la presencialidad, de la educación a distancia, de si no es educación a distancia, pero todo estas cuestiones que estamos levantando aquí, está siendo colocada también, no de forma resuelta, no está resuelto, al contrario, está en tensión y en ese pasaje estamos produciendo formas de acción. Pero así, no hay otra alternativa, por lo menos en Brasil. Esa fue una discusión fuerte. Nuestra universidad es una universidad que históricamente ha tenido un posicionamiento político inclusivo, de lucha por las vagas de negros e indígenas. Fue la primera universidad que optó por esa política afirmativa. Es una universidad profundamente vinculada, quien la conoce ya participó, a los movimientos sociales, en fin. Entonces hay una posición bastante fuerte contra lo que sería la mercantilización y privatización de la universidad y de la enseñanza superior a partir de la educación a distancia. Pero todo este contexto, de nuevo vuelvo a poder analizar el presente con las pocas herramientas que tal vez tengamos y con las tradiciones que nos amparan. En Brasil, o por lo menos en Río de Janeiro, no hay otra opción. Porque la opción de la presencialidad, que es la opción que parece como saudosista, vamos a decir así, como aquella a la que añoramos volver, no es posible. No es posible simplemente porque corremos riesgo de vida, de aglomerarnos, vamos a decir así, entre estudiantes y profesores, contagiarnos porque el índice de contagio es altísimo y las autoridades no tienen una política de cuidado y de prevención, de cuidado, vamos a decir así, de la vida de la población. Entonces, la presencialidad se transforma en una herramienta de muerte. Nadie en su sano juicio, vamos a decir así, podría defender volver a la universidad, a dar clases. Y así, tampoco podemos, la universidad pública no puede no tener una presencia institucional en este momento. No, organizando alguna cosa que todavía no tiene bien nombre y no sabemos muy bien cómo, pero que va a poner a los estudiantes con los profesores, sabiendo que no son todos los estudiantes. Lo que digo y que para cerrar aquí es que la presencialidad en este momento para nosotros es mortal. Entonces no es posible. En este momento y posiblemente en el próximo año. Porque estamos mirando, sí, es diferente de las relaciones, de la situación en Argentina, inclusive la situación en Buenos Aires, es diferente de la ciudad donde viven mis viejos, por ejemplo, que hace 100 días recién tuvieron un caso y cerraron el pueblo a rajatabla y aislaron el caso y pudieron controlar. Posiblemente mis sobrinas
puedan volver a una presencialidad, vamos a decir así. Diferente en Buenos Aires, en Flores, donde, no sé, diferente en Río de Janeiro, donde eso es impensable. Entonces tenemos que construir lo posible. Lo posible en este momento es esto que estamos haciendo. Por lo menos para nosotras, en este momento, a pesar de ser defensoras de la presencialidad, defensoras del ojo a ojo, del cuerpo a cuerpo, en este momento no hay otra opción material que meternos colectivamente en esto y ver lo que podemos hacer hasta que esto pase. Y intentando, en cierta forma, vamos a decir así, una vez adentro, ¿quién falta? ¿Y quién falta ir atrás? Eso lo hemos hecho siempre, lo que yo decía el otro día en una intervención en la universidad. Nosotros trabajamos con un estudiante, ahí hay algunas alumnas mías, nosotros trabajamos a la noche, por ejemplo, con estudiantes trabajadores que trabajan todo el día en telemarketing y hacen pedagogía a la noche. Entonces llegan a la facultad, la clase empieza a las 6 y mis estudiantes llegan a las 7:30, porque el transporte se queda en el embotellamiento, porque tiene que comer antes de... Bueno, entonces adaptamos para que quien llega se adapte y entre en la clase. Estamos con estudiantes que no tienen cómo comprar libros o fotocopias, estudiantes que no tienen internet, eso de antes. Entonces no es que no sabemos cómo operar en contextos, no somos Europa, sabemos cómo operar en contextos de fragilidad social, eso los profesores de América Latina sabemos hacer, eso sabemos hacer. Y acho que tenemos que apelar a eso, mantener los espacios de encuentro, traer para adentro el máximo posible, sabiendo que no van a ser todos. Y no solo que no van a ser todos ni todas, sino que además que sabemos que van a ser pocos y pocas, pero esos pocos y pocas justifica el esfuerzo. Entiendo yo que ahí es donde no podemos dejar de pensar que aunque son mínimas, siempre siguen siendo oportunidades. Que lo otro es la inmovilidad, es el no hacer nada, es el dejar que la vida pase o que quede en suspenso, como vos decías, Annelise, en alguna de tus intervenciones. Y lo que es me parece que eso es... Una cosa es estar en suspenso desde el punto de vista, vamos a decir, individual, si eso fuera posible. Pero no podemos quedar suspendidos como institución pública, porque las instituciones particulares están así también, que están dando clases desde el inicio. Nosotros como universidad pública, así como nuestros compañeros que están en las carreras de bioquímico, los médicos están en la línea de frente, los bioquímicos están corriendo atrás de vacunas, nosotros como profesores estamos en la línea de frente. Nos tocó esto que nos tocó con nuestros estudiantes. ¿Qué es lo posible? ¿Qué es lo que podemos hacer? Encontrarnos. Yo creo que la gente tiene saudades, como se dice acá, de la escuela presencial. ¿De qué es lo que más tiene saudades? De encontrarnos. Sí. Bueno, forjemos encuentros posibles para este tiempo. Totalmente, buenísimo. Bueno, gente, yo no sé si hay alguien más que quiera intervenir, ya estamos sobre la hora. Les queríamos contar, avísame si alguien quiere intervenir, Agustina. Les queríamos contar que ustedes se fueron dando su presente a través de los formularios y recuerden que allí volcaron preguntas y opiniones que las estuvimos mirando con Agustina, Carla y Alejandro y nos parecieron súper interesantes y abren el diálogo o la posibilidad de seguir dialogando. Está comentando en el chat que es como medio histórico en el sistema esto de salir a convocar a los estudiantes, ¿no? Totalmente, sí, es esa marca de orillo que yo decía que traemos desde nuestra formación los docentes y que a pesar de más de un siglo de creación de las escuelas sigue siendo nuestra impronta, parte de nuestra identidad.
de algunas de nuestras identidades. Lo que yo estaba diciendo respecto de los formularios, que eso ustedes fueron completando, entre hoy y mañana van a recibir el 4º formulario, es entre comillas, el presente, que a nosotros no nos importa tanto por eso, sino por la posibilidad de que allí también volcaron preguntas y comentarios para las personas que hablaron. Nuestro compromiso es de hacer una entrega de esas preguntas y reflexiones que ustedes hicieron, tanto a Annelise como a Rita, Graciela, Horacio, Agustín, María y Cristina, como para que ellos también puedan seguir pensando en base a lo que estuvieron conversando, y nosotros también, que nos tocó intervenir hoy. Así que eso por un lado. Por el otro, Alejandro, en su momento, que fue el que le dedicó más lectura a esos formularios y a esos aportes que ustedes hicieron de manera indirecta, planteó la posibilidad de que, cerrado este encuentro, nos invitó a quienes formamos parte del grupo organizador a pensar un futuro encuentro para el próximo cuatrimestre, y entonces simplemente queríamos avisarles que quizás dentro de un tiempo reciban alguna nueva invitación, ya habiendo transitado otras experiencias, otros debates, otras situaciones, siempre anhelando que todos lleguemos sanos a ese momento, que por ahí van a recibir una invitación, si lo desean, de seguir participando a un segundo encuentro o ciclo de conversaciones. Así que eso lo dejamos ya abierta, esta invitación, para que sepan que en algún momento les va a llegar un nuevo correo nuestro. Lo último que estaba planteando Andrea, y viendo tanto las exposiciones como las preguntas y reflexiones que aparecieron en los formularios que ustedes enviaron, y que hoy por ahí no se puso tanto énfasis en eso, pero hay muchísimas preguntas que van más allá de la escuela y la educación, que tienen que ver con lo que develó la pandemia en cuanto, todo me anclo en la intervención de Graciela, en las cuestiones socioambientales, y cómo estamos imaginando, o cómo será, cómo se jugará este mundo pospandémico que está viniendo. En ese sentido creo que hay muchísimas preguntas, y tal vez de cara a un segundo encuentro, habría que pensar también en alguna intervención más que trate de retomar esas cuestiones, y bueno, y hacer síntesis y habilitar también nuevas preguntas. Eso nada más. Y gracias a todos por la participación. No, yo agradecerles mucho, Annelise, por permitirme ingresar acá. A ustedes, gracias a todos, aprendí mucho de sus compartires, me siento muy enriquecida, no quiero perder este espacio. Hay más gente atrás mío que puede incorporarse, y he estado pendiente de mi participación, sentir que no estamos solos. Eso fue lo más lindo, que tenemos muchas cosas en común en América Latina, y que no estamos solas, que estamos construyendo entre todos muchas cosas, aprendiendo en grupo, y ese aprender de grupo creo que tenemos que mantenerlo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Susana. Aprendí. A todos. Buenísimo. Bueno, gente, no sé si alguien más quiere decir algo, y si no, están totalmente liberados. Sabemos que están muy cansados. Bueno, ¿no? parece que no. Bueno. Bueno, nos vemos la próxima.